Buenos días, estamos con Andrés Luque, que es docente universitario, es actor y ha sido candidato por Primero la Gente. Buenos días, Andrés. Hola Patricia, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto conversar contigo sobre estos temas que nos interesan realmente a todos, al 100% de peruanos deberíamos estar más interesados en lo que está pasando actualmente en la política peruana. Mejor dicho, en lo que viene pasando ya hace varios años en la política peruana. Efectivamente, y esta vez tú has tenido una participación particular, digamos, en la política peruana, que es ser candidato, ¿no es cierto? Cuéntanos desde Sí. esa posición, desde esa experiencia, cómo evalúas lo que ha sido el proceso y la situación actual en las elecciones peruanas. Bueno, aprovecharé esta entrevista para agradecer, ya lo he hecho en otros medios, pero una vez más yo quiero agradecer a todos aquellos que votaron por mí, a todas las amistades, familiares, conocidos, gente que recién me conoció y que realmente me dio una mano. Yo de verdad que estoy muy contento, no pensé que me iban a tratar tan bien, incluso diferentes medios de comunicación. Creo que un poco partiendo también de la trayectoria que tengo como ciudadano, ¿no? En ese sentido, yo estoy muy, muy, muy agradecido. He tenido una votación, bueno, que llegó a los 3.500 votos. Sé que no es mucho, no es mucho, pero aunque algunos dirán el tuerto se cree rey en tierra de ciegos, si lo comparamos con las enormes inversiones que han hecho algunos candidatos, que no han llegado ni a los 300 votos, ni a los 900 votos, ¿no? Creo que eso también nos dice un poco de qué es lo que nos mueve a participar en estas elecciones a muchísimos candidatos. Es una elección histórica en donde tenemos más de 30 candidatos. Eso hay que multiplicarlo por la cantidad de diputados, por la cantidad de senadores. No sé si es exagerado decir, pero tenemos de una quinta parte de la población peruana, creo que ha sido candidato. ¿Y para qué? ¿Con qué sentido? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el Eso, ¿con qué norte? sentido ¿No? apostaste por ser candidato y en este tipo de proceso? Bueno, uno, porque seguro que como muchos peruanos y peruanas ya llegamos a un hartazgo, más de ese hartazgo ya no se podía dar frente a todo lo que pasa en nuestro país. En segundo lugar, contigo y con mucha gente siempre que nos vemos, que nos reunimos en un café, en la universidad, en una reunión personal, en la casa, conversamos, pero creo que se trataba de pasar a hacer algo ya, ¿no? Dejar de, quizás, algo que siempre se nos critica, es, los intelectuales en el café hacen la revolución, ¿no? Bueno, es momento de empezar a hacer algo en la práctica y por eso decidí postular. Y postulé por primero la gente del partido Lo Justo, donde estaba efectivamente Marisol, Flor Pablo, Susel Paredes, ¿no? No conseguimos la inscripción, hicimos una alianza con Primero la Gente, y todo ese periodo, todo el periodo preelectoral y electoral, en Primero la Gente las cosas han sido muy transparentes, muy correctas, un partido sin dueño, las decisiones se tomaban democráticamente. Entonces ha sido un partido en el que yo realmente me siento muy a gusto, ¿no? Y por supuesto con Marisol Perestello a la cabeza, una política de centro, pero que más que por una cuestión de ideologías, usando el sentido común y su experiencia como política, poder tener alternativas que sean viables para el país, ¿no? Entonces, en ese sentido, y ha sido coherente también con las propuestas que yo he llevado, ¿no? Las propuestas del partido, y las propuestas por iniciativa propia, ¿no? Como el tema de la reforma universitaria, los adultos mayores, el tema de la salud mental, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que eso era fundamentalmente lo que me movía. Y claro, ¿Les cosas como sorprendió? principios generales, ¿Les sorprendió a ustedes sí. que una dinámica como la de Marisol Perestello, digamos, de centro, moderada, con un discurso, digamos, conciliador en general, tuviera tan poca votación? Sí, porque después del debate que todos pudimos apreciar, Marisol creo que no tuvo necesariamente un discurso conciliador.
creo que fue bastante confrontacional y siempre lo ha sido frente a temas de corrupción y a personas relacionadas con la corrupción. Y no Claro, en eso solamente hacia tenían afuera, una sino, posición clara, ¿no? claro, y sino frente dentro de nuestro partido. Mira, alguien me podría mencionar algunos defectos, errores, pero hay una cosa, por ejemplo, que en primero la gente que Marisol ha hecho, que en ningún político, ni de izquierda ni de derecha he visto. Primero que es autocrítico. Marisol, cuando se ha equivocado, lo ha reconocido. En el que fue, por ejemplo, en el caso de la votación para Fujimori hace años, ¿no es cierto? Lo reconoció, lo dijo. ¿Qué político peruano sale a decir que se ha equivocado? La mayoría tapan sus errores, los justifican con cuestiones injustificables. En segundo lugar, cuando nos pasó lo de la franja electoral, Marisol fue la primera, y lo de los falsificación de firmas, que todo fue mentira, ha sido Marisol la primera en salir a denunciar al Ministerio Público y luego impedir la expulsión del señor del Castillo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de lo confrontacional que es frente al tema de la corrupción. Ahora, para responder a tu pregunta, mira, yo creo que algo que nos ha jugado en contra, entre otros aspectos probablemente, ha sido esa campaña de asegurar el voto, ¿no? Entonces, mucha gente decía, claro, me encanta Marisol, perfecto, yo pensaba votar por ella, pero a lo mejor no pasa la valla y entonces voto por Nieto, por ejemplo, ¿no? Entonces, a muchos le ha pasado, a mucha gente. Es por eso que, por ejemplo, Marisol tiene más de 100.000 votos en Lima para ser senadora. Pero claro, ojalá hubiese tenido esa misma votación también para la presidencia, porque muchos pensaban que no podía pasar la valla y probablemente designaron su voto para otro lado. Bueno, lo Algo mismo con lo se cual hubiera podido nosotros no pensar de estábamos, Nieto, ¿no? Que tenía posiciones más o menos eh, parecidas, digamos que estaba en el mismo espectro electoral Nieto, sí, sin embargo, uh-huh. él logró remontar. ¿Cómo valoran eso ustedes? Un Nieto en tercer Bueno, lugar y una claro, Marisol. Nieto ya estaba arriba antes, entonces evidentemente él era mucho más visible de que ya pasaba la valla y entonces el voto, no, nadie quería perder su voto y lo dirigió hacia Nieto. A nosotros nos ha pasado algo, acuérdate que hemos tenido problemas para la inscripción, no por un problema nuestro, por un problema de este jurado electoral que al parecer desborda de ineficiencia, ¿no? Acuérdate, hemos estado, todo lo nuestro se ha resuelto a finales del mes de enero. O sea, hemos tenido un mes menos De de campaña. campaña. Los candidatos a nivel nacional se han inscrito prácticamente recién la primera semana de febrero. En el caso de Arequipa, nosotros tuvimos un poco, lanzándonos así un poco a la aventura, nosotros ya a finales de diciembre lanzamos nuestra candidatura como diputados y senadores, pero formalmente no estábamos inscritos, ¿no? En el resto del país todos los candidatos estuvieron detenidos, nadie quería lanzarse a la piscina hasta que no estuvieran seguros. Entonces, ahí, por ejemplo, nos hemos demorado. El tema de las firmas falsas, ¿no? También ha sido algo que nos ha jugado en contra. Yo he estado estaba sacando mi cuenta, cerca de 15 entrevistas he tenido la opción de participar en este proceso y en casi todas me preguntaban el tema del castigo y el tema de las firmas falsas. ¿Te acuerdas que salió un primer informe en Frecuencia Claro. Latina, ¿no? Donde decían que había más de 200 firmas de varios partidos, sin embargo, solo hablaban de primero la gente. Marisol fue la Ahora, primera en hacer la esta denuncia, y situación. de esas al final son veintitantas firmas que están en investigación. O sea, eso también nos ha jugado en contra. Pero yo diría fundamentalmente lo del voto cruzado. Sí, pues la situación electoral ha sido complicada, se le ha puesto baches en el camino a mucha gente, ha habido candidatos que han sido detenidos, inhabilitados. Mm, Sabemos que el piso no está parejo, eso es clarísimo, así ¿no es es. cierto? Incluido lo económico, la concentración de medios, etcétera. Pero bueno, ahora estamos en segunda vuelta, ahora sabemos quiénes son los dos primeros, sabemos que con muy baja votación, porque la dispersión electoral así lo predeterminaba, pero ¿cómo ves la segunda vuelta? ¿Cuáles van a ser los desafíos? ¿Cuáles van a ser las rutas viables en este momento electoral? Bueno, yo creo que es un poco más de lo mismo, con algunas diferencias, evidentemente, porque no estamos en el 2021, pero este sistema electoral hay que mencionarlo. O sea, este sistema electoral tendría que haber cambiado ya. Y no ha cambiado, evidentemente, porque el pacto mafioso que nos gobierna Sí, ya así ha sabemos, diseñado es este más, ha pacto. empeorado, digamos, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, si te das cuenta, hasta son los mismos candidatos, ¿no?
porque el señor Sánchez está representando a Pedro Castillo. Por Sánchez están votando o han votado muchísimos peruanos que sienten que no se le ha respetado a Pedro Castillo, que los que votaron por Pedro Castillo, ¿no? Han sido prácticamente despreciados, vilipendiados, desde el momento que a Pedro Castillo se le mete en la cárcel, no alcanzando los votos que debió haber alcanzado en el Congreso, ¿no? Y todas las reivindicaciones de estos peruanos, pues simplemente no se han dado, ¿no? Entonces, Andrés, estamos en una situación muy similar a la del 2021. Sí, dime. Andrés, más allá de las personas, ¿no te parece que la votación, comillas, también es similar por el hecho de que estamos votando entre una posición que quiere continuidad, continuidad del Así modelo es. económico, continuidad de los privilegios, continuidad de la corrupción y de la protección que tienen estos personajes que hemos llamado la mafia, ¿no es cierto?, el pacto mafioso, y la Mm, necesidad de un cambio de modelo económico, de la necesidad de tener derechos, derecho a la educación, derecho a la seguridad, derecho al empleo, etcétera? ¿No te ya, parece que lo a que se eso iba. repite es esta, digamos, confrontación entre la continuidad que ya conocemos desde antes de los 90 y la necesidad de cambiar las cosas más allá de las personas? Por eso, a eso iba y por eso empezaba diciéndote que estamos con el mismo sistema electoral. Es muy similar a lo que pasó en el 2021 con las mismas personas, los mismos candidatos. ¿Por qué? Porque este sistema electoral que está diseñado por estas personas que nos dirigen, que son los que están en este momento en la segunda vuelta, lo han diseñado todo para que todo siga igual y para que nada cambie. Es por eso, ¿no?, que yo entiendo perfectamente que muchos están en una campaña no abierta, que yo creo que debería ser totalmente abierta, de viciar su voto, ¿no? Porque el señor Sánchez no nos garantiza nada. Sánchez es parte de este pacto mafioso. Ha votado por muchas de las leyes que tenemos en este momento en contra de justamente de todas esas reivindicaciones o de todos los derechos que tú mencionas, ¿no? Entonces, o sea, hemos llegado al momento en que realmente siempre decimos hay que votar por el mal menor, pero esta es una constancia, es una constante en los últimos años en el Perú y que es como un bucle, nos regresa al mismo lugar, nos regresa al mismo lugar, ¿no? ¿Nos Y regresa al claro, mismo tendríamos, lugar o nos regresa al lugar del que no nos hemos movido durante 30 y tantos años, así que es, es o al un lugar al que fujimorismo quieren que regresemos, así es, en el que quieren que nos quedemos? Y como tú dices, así es, digamos, el sistema electoral estaba hecho más bien para asegurarse que ganaran sí o sí, y no les ha así es, salido. así es. ¿No te Y parece que eso entonces, es un acto también de resistencia de la población o de un sector importante de la población que sigue apostando por el cambio, repito, más allá de las personas? sí, claro, ¿no? Pero a ver, pero eso que tú dices, Patricia, suena como que un poco, como no gaseoso sería la palabra, pero sí sería un poco utópico, idílico, pero ¿quién te garantiza eso? En estas elecciones, ¿cuántos candidatos, desde la precandidatura hasta todo el proceso electoral, cuántos de esos candidatos han ido en esa vía que tú mencionas, por ejemplo? Ese es otro análisis que también tenemos que hacer, ¿no? Porque, claro, ahora hay candidatos, perdón, hay ex candidatos que están saliendo a dar posturas, a salir a dar lecciones de cómo debería ser todo este proceso, cómo debería ser, pero ¿cuál ha sido su comportamiento? Por ejemplo, algo que a mí me parece muy lamentable, que muchos candidatos de centro no hayan tenido la visión y no hayan sido capaces de dejar sus egos para poder armar una sola lista, incluso gente de izquierda, porque las reuniones se han dado, los puentes se han tendido, más o menos con otros, ¿no es cierto? Y yo hoy Pero ¿qué día, candidatos? preparando la entrevista, sumaba los votos de Nieto con los de primero a la gente y hubieran pasado fácil a la segunda vuelta, pero digamos, ese tipo de cosas no se dieron, ¿no es cierto? Digamos, ¿Por qué? eh, eh, ¿Por qué? ya, porque tú lo has O dicho, sea, el a lo sistema que yo electoral voy, estaba hecho por eso, había un conjunto de pero intereses el sistema electoral que está hecho así, juegan. Patricia, desde hace muchos años, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué nuestros candidatos, por qué hace años, ya, no te vayas hace años, hace unos meses, no tuvieron la capacidad, no tuvieron la capacidad de dejar su ego personal
este caudillismo que lo hemos heredado desde los inicios de la República, ¿no? Yo soy el Salvador, tú no, entonces todos se creen salvadores. Entonces, tienes todos estos candidatos. Hubiera sumado, como bien dices, lo de Nieto, primero la gente, lo de López Chao. López Chao pensaba que él ya era el próximo presidente del Perú. Y mira dónde ha Andrés, quedado realmente, Andrés, yo creo ¿no? que esta es una conversación que en realidad se repite en muchos espacios, aquí mismo en Caja de Resonancia, y creo que el sentido común nos dice eso, ¿no? Debió haber alianzas, debió de ponerse actitudes personales, pero no sucedió. No Ujú. sucedió y será materia de que sigamos investigando qué pasa con nuestros sistemas políticos, la clase política, la Y de asumir las representación. responsabilidades de cada clase Perfecto, política, yo Patricia. estoy de Eso acuerdo es con algo que que, actualmente yo pero en creo que este no se está haciendo. momento, Pero bueno, en este sí, momento, Andrés, la segunda vuelta ya tiene la suerte echada. así es. ¿Qué nos jugamos en esa segunda vuelta y cómo vamos a jugar o cómo van a jugar el conjunto de ciudadanos que no votaron ni por uno ni por otro, pero que ahora tendrán que tomar algún tipo de posición en este momento? Bueno, yo creo que la cosa está bien complicada, más complicada que en la elección pasada, porque en la elección pasada tú tenías a un Pedro Castillo, que ya sabemos que siempre la derecha extrema, siempre a cualquier rival lo va a acusar de comunista, de terrorista, ya sabemos eso, ¿no es cierto? Pero hay gente que ya no se traga ese cuento, ¿sí? Pero lo cierto es que tú tenías a un Pedro Castillo, digamos, nuevo en política, ingenuo. Todos realmente decíamos, pero ¿cómo es posible que alguien como él va a llegar? Pero bueno, pero es preferible a esta señora que representa la mafia, la corrupción, la decadencia en nuestro país. Pero ahora la cosa no es así. Porque ahora la sigues teniendo esta señora que representa la decadencia en el Perú y tienes a un Sánchez que ha estado coludido con esta corrupción durante la gestión actual de este Congreso. Eso lleva a que mucha gente diga entonces, realmente, o sea, vas a votar por este señor que ha sido partícipe de todo lo que se ha hecho en estos años. Eso por Bueno, un lado. Por otro lado, primero tienes hay una que gran matizar cantidad de... eso un poquito, Andrés, ¿no? Pero al Sí, margen de eso, ahorita la posición el pronunciamiento que ha emitido primero la gente dice, vamos a votar por Sánchez, si bien es cierto, en una posición crítica y con algunos temas de agenda, esa es la posición, digamos, institucional de primero la gente. sí, ¿Tú no a la que estarías yo de me acuerdo con sumo, esa posición? a la que yo me sumo. Correcto. Yo pienso que definitivamente Sánchez es un problema, no te garantiza, yo no creo que garantice nada. Sánchez es un hombre pragmático y él va a querer mantenerse en el poder, no va a cometer los errores que cometió Castillo, ¿no? Y para mantenerse en el poder, pues evidentemente va a hacer sus alianzas, que ya las ha hecho como congresista. Pero me parece que el señor, estando en el poder, puede contener ciertas cosas y es preferible a que suma el fujimorismo. Si el fujimorismo sube, y además tienen el descaro de decirlo, de que va a gobernar como su padre, ¿no? O sea, va a haber muertos, va a haber represión todos los días, va a haber violación a los derechos humanos, va a haber impunidad y va a haber corrupción. Pero ya no va a haber ni siquiera la corrupción de la época de su padre, ahora la corrupción ahora va a ser mucho mayor porque sabemos que el tema de la minería ilegal, ¿no? Es un tema fundamental que ya rebasa por encima de todo lo que antes conocíamos como corrupción. Entonces, realmente que el Fujimorismo tome el poder, en primer lugar tenemos la posibilidad de que se quede 5 años más, o Y sea, si otros nadie te 5 más, garantiza, no es, y otros más, y otra vez va a ser todo lo que hizo Fujimori. Fujimori no gobernó 5 años, gobernó un oncenio, ¿no es cierto?, del 2000 al 2012, si no me equivoco, 12 años, ¿no? Como Leguía fue, me parece. O sea, lo mismo va a hacer Keiko Fujimori, ¿no? Ya, pero además, Keiko Fujimori ya viene de gobernar y si no sale presidenta, va a seguir gobernando porque este Congreso, que decía hace 5 años que no hay que cambiar la Constitución, ellos han cambiado más del 50% de la Constitución y ahora ya no tenemos un gobierno presidencialista, ¿no? Ahora tenemos un gobierno parlamentarista. ¿Y quién tiene mayoría en el Senado? El Fujimorismo, que se va a aliar evidentemente con Renovación Popular López y van a Aliaga, tener claro. mayoría López Aliaga y van a tener mayoría absoluta. Así los otros partidos, los otros 5 partidos se junten, no alcanzan los votos que tienen ellos.
lo que implica que la ciudadanía va a tener que estar realmente vigilante de lo que pasa en los procesos políticos. Andrés, quedan muchos temas abiertos para seguir conversando. Te agradezco tu Sí. tiempo y nos queda claro el pronunciamiento de primero a la gente. Muchísimas gracias. Y solamente permíteme un segundito como parte, primero la gente. Yo entiendo, comprendo perfectamente y respeto a todos los compañeros de Primero la Gente que están promoviendo el voto viciado. Creo que es totalmente entendible, totalmente entendible. Es como cuando decides una elección por Pero milésimas de poco segundo, ¿no? responsable políticamente en este momento, ¿no? Sí, pero políticamente, por eso te decía que es importante hacer un análisis de las responsabilidades que tienen los políticos. En el caso de Marisol y muchos compañeros de Primera la Gente, ellos vienen con una conducta responsable, no en estas elecciones, sino ya desde tiempo atrás. Y por eso se entiende también su posición, ¿no? A diferencia de otros que solo aparecen para las elecciones o que se entregan de frente a mí, dicen, sí, yo te voy a Claro. apoyar, Pero pero, para todos nos tiene oye, que quedar claro que voto nulo o viciado es hacerle juego al fujimorismo. Me parece que eso es poco difícil de discutir. Se discutió inclusive en la primera vuelta, ¿no? mm, Seguimos bueno, conversando, ojalá, Andrés. Oportunidades no así es. faltarán. Muchas Ya gracias. hablaremos de estas elecciones al gobierno regional y Sí, municipal, que sí, también ya creo que nos es un queda tema importante. pendiente.